segunda parte claramente claro. Paco, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues de las pensiones, que además muchos amigos que nos siguen en la tele, y tanto en nuestras emisiones en directo como en la redifusión, como también en nuestras conexiones en el canal de YouTube, nos comentan que la gente tiene preocupación por el tema de las pensiones, por el futuro de esas pensiones. El gobierno ha hecho un anuncio para potenciar los planes de pensiones privados, entendiéndolos como complementarios de la pensión pública, y que eso está suscitando pues preocupación en mucha gente y está volviendo a entrar como número uno en la agenda política de este país. Muy bien, pues señor Sebrango, ¿algo que decir? ¿Algo que decir? ¿O todo? De las pensiones. Bueno, hay una cosa, sí, se intenta revitalizar nuevamente, porque no es la primera vez que ocurre, en la cuestión de los fondos de pensiones privados, que han sufrido las cosas me las pintas. Al principio nos vendieron, tú lo metes y después incluso eso, cuando lo saques no tienes que pagar impuestos. Mentira. Luego llegó otro gobierno y dijo, sí, hay que pagar impuestos cuando lo saques. Luego ahora no se puede sacar solo puedes sacar cuando te jubiles, seas parado de larga duración o tengas una enfermedad también de larga duración. Ahora quieren volver a una situación original en la cual tú lo podías sacar cuando quisieras. Bien, pero eso no es solución, porque está claro que la mayoría, y es una tristeza decirlo, pero la mayoría de la población española no puede traer ahorro, no puede tener ahorro para destinarlo a meterlo en un plan de pensiones. Eso es más que evidente. Entonces, está ahí y es un complemento de libre uso por quien pueda hacerlo, pero esa no es la solución para todo un país, no lo es. Entonces, la solución para todo un país es difícil porque es muy cara. Es decir, vamos a ver, lo que ya en el año 85 se pegó un gran hachazo a las pensiones. Se produjo una reforma por la cual aproximadamente la gente perdía, al cambiar el sistema de cálculo, eran pesetas en aquel momento, siento decirlo en pesetas, pero eran entre 25.000 y 35.000 pesetas mensuales. Es cuando se cambia el sistema. Antes se calculaba lo que habías cotizado los últimos años, etcétera. Pasa a ser los 2 últimos años más 6 y luego se ha ido aquello a 15, etcétera. Exactamente. Con lo cual, ¿cuál es el resultado? Que la pensión cada vez es más pequeña. Entonces, encima estamos ahora en una época en la cual los salarios son bajos, con lo cual las cotizaciones para las pensiones son inferiores. El futuro en estos momentos de las pensiones, el futuro es negro. Hay que decirlo así, no hay que andarse con zarandajas ni con historias, es negro. Los salarios son bajos, las pensiones serán bajas y las pensiones en su tendencia actual será que el sistema de cálculo se cambiará y cada día cobraremos menos. Entonces tenemos que tomar una resolución como país y nos tenemos que decidir. Bueno, hubo en las últimas elecciones generales hubo una propuesta que era la del PSOE. La del PSOE proponía un impuesto para gestionar las pensiones. Te digo yo, bueno, ya, pero es que entonces, ¿qué más me da? Me estás incrementando la cotización, porque yo el impuesto pues lo voy a acabar pagando yo mismo, que soy el futuro pensionista, de una manera u otra. No me vale. Entonces, lo que tienes que tomar la decisión es cambiar dinero de sitio. Es más que evidente. Es decir, las pensiones se tendrán que nutrir no solo de la cotización de la gente, sino también de aportaciones de los presupuestos generales del Estado. Lo cual querrá decir que tenemos que empezar a pensar a gastar el dinero de otra forma. Eso es muy evidente lo que hay que hacer, no hay que volverse loco. Podemos darle muchas tal, no, tenemos que poner dinero para las pensiones, sí o no. Es una decisión que tenemos que tomar como país. ¿De dónde lo sacamos, señor Tezanos? Pues muy complicado. Muy complicado. Mira, yo he estado recopilando datos, y hay una cosa que sé que a la gente además le interesa, y es, por ejemplo, claro, compararnos un poco con el entorno, ¿no? Es decir, con la Unión Europea, que formamos parte, ¿no? Y una de las cosas que primero se plantea la gente, dice, oye, ¿a qué año se jubilan en Luxemburgo? A los 60.
por ejemplo. En Francia a los 61, en Italia a los 62, en Grecia a los 62, en Bélgica a los 60, en Alemania a los 65, en Holanda a los 65 y así sucesivamente en ese entorno. Hungría 62 y España pues queda fijada, llegaremos al 2027 fijándola en los 67. Es un tema que a la gente pues normalmente le preocupa y tal. ¿Y por qué se jubilan a diferentes edades? Porque su sistema retributivo es diferente. Lo apuntabas antes, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, nosotros tradicionalmente en España no hemos cotizado a la Seguridad Social, los que trabajamos por cuenta ajena, se entiende, no los liberados o liberales como tú que trabajáis. Mutualidades y autónomos. Bueno, pero nosotros hemos trabajado, yo en mi caso, en una compañía, en una empresa. Entonces, normalmente cotizas una parte trabajada, otra la empresa. En Alemania hay un 3% que se incrementó la cotización. Que pagan conjuntamente entre la empresa y el trabajador, además de la cotización a la que estaban, en el caso nuestro ahora, a la que estaban pagando, se incrementó un 3% y se derivó hacia planes de pensiones no dependientes del Estado, ¿de acuerdo? Hacia planes privados, de gestión privada. Es cierto que tenían además un amplio abanico donde escoger diferentes empresas, grupos bancarios, grupos financieros. Como ahora seguros, y por ejemplo. estaba libre de escoger. Pero le obligaron al trabajador y a la empresa a incrementar un 3% la retención para ese complemento. ¿Por qué? Porque hay otro dato muy importante y es lo que se llama la tasa de sustitución. Es decir, cuando te vas de lo que cobrabas, ¿qué porcentaje te va a quedar de la base de cotización? Pues mira, en Luxemburgo, por ejemplo, el 88,6. Pero curiosamente en Alemania la tasa de sustitución es del 50%. Por eso implementaron esa medida para cubrir ese enorme déficit que se les producía, ¿no? Los hay peor, los hay como Suiza, que deben de ser muy ricos y su tasa de sustitución se queda en el 46,9. Hungría el 89,6, Noruega el 60, Finlandia el 63 y llegamos a España y nuestra tasa de sustitución estaba en el 89, que era alta, pero con las nuevas medidas que quiere adoptar el gobierno se bajaría al 70. Es decir, que nuestro poder adquisitivo, nuestra tasa de sustitución en las pensiones va a ir hacia abajo, ¿no? Sí. Hasta tal punto va hacia abajo que fíjate que decían un grupo de analistas financieros que han hecho un estudio, ¿no? Intentando codificar, y esto lo cuento como anécdota en la parte que voy a decir ahora, que cuando se enteraron que quien dirigía las sesiones del Pacto de Toledo y quien tenía que dirigir era Celia, la querida Celia Villalobos. Claro, pues uno de ellos dijo que Dios nos coja a confesar al tener que enfrentarse a eso, ¿no? Porque los analistas no lo ven tan claro, ¿no? Dicen que en concreto una pensión pública de 1.000 euros, que pueda tener ahora 1.000 euros, pues a partir de 2019, aplicándole las tasas que se están barajando, que tengo aquí el nombrecito, porque el nombrecito es complicado, tienen un nombre extraño, pues resulta que pasaría a 992,8. Es decir, que iríamos perdiendo paulatinamente el tema. Eso, porque ha ocurrido que o se pretende abandonar, de hecho se ha abandonado ya, el incremento de las pensiones a través del IPC, y eso se ha sustituido o se ha optado por aplicar una cosa que llaman tasa de crecimiento de la Seguridad Social, un FRA, que es el factor de revalorización anual y que difiere mucho del IPC. Y además otro factor de corrección más, que también se lo han sacado de la manga, que lo llaman el FEI, factor de equidad intergeneracional. Uy, ¿cómo suena eso? Da miedo. Sí, sí. A ti te dicen esto y da miedo. Sí, ¿no? Suena a tesis doctoral. Que entra en vigor en el 2019 y que para el cálculo de él van a tomar el quinquenio de 2013 a 2018. ¿Qué pasa? Pues que nos intentan colar un baremo más para el cálculo de la pensión en función de la esperanza de vida. Hoy está en los hombres en 79 años, hablamos de media, sí, y en las mujeres en 83, pero ya para el 2030 aquí se equipara, no hay brecha, parece que se incrementarán ambos esos 5 años más de esperanza de vida. Y fijaros, rebuscando y mirando, y he encontrado hasta la fórmula
para aplicar todo esos baremos, y os digo ahora, FST es igual a FST menos 1 por E67. Os habéis quedado igual que estabais, ¿no? Sí. Evidentemente. O peor. Bueno, o peor. Bueno, pues hay que ir desglosando qué es el FS, qué es el T, qué es... Al final son todos esos que os decía antes, esos fondos, y llega... que es a lo que nos interesa. El E67 es ese valor que digo que se calcula cada 5 años, que le van revisando cada 5 años. El FS es ese factor de sostenibilidad, y luego lo aplican, que lo he ido desarrollando yo en el ordenador, todo, para llegar a la conclusión de que las pensiones en torno, como decía antes, en el 2019 ya una de 1000 pasará a 992,8. Pero en el 2030, fijaros que es porque se aplica un factor de sostenibilidad del 99,28. Bueno, casi del 100%, ¿no? Diríamos, ¿no? Sí, pero va restando. Pero en el 2030, al que le toque ya será del 92,8. Ya habrá perdido. Y así sucesivamente, y se estima que ya para el 2045, aquellos que se vayan jubilando, su tasa se quedará en su pensión, que ahora es de 1000, se quedará en 840. Ahí voy yo, a esa fecha voy yo. Ya me estás metiendo miedo. Ahí ya vamos perdiendo. Ya me estás metiendo miedo. Pero decía Gustavo, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos el dinero? Porque hay que hablar claro, esto hay que hablar claro. Claramente claro. Mucha demagogia con ello desde los partidos políticos, porque en realidad, que no lo he dicho, pero lo digo ahora, también esos analistas que han dicho cuando se enteraron que estaba Celia, que Dios los coja confesados, también han dicho ya, pero que en España hay un problema, que ningún partido político quiere coger el toro por los cuernos y ponerse a arreglar el asunto porque es impopular, porque el tema es impopular. Claro, y es que entra uno en los presupuestos y se sorprende, ¿no? Pero no lo sabía, El 45% del presupuesto español está dedicado a fondos sociales, incluyendo la jubilación. Sí, jubilación. Para que nos hagamos una idea de lo que digo, en nóminas, sí, se van nóminas. Que se sepa que educación se lleva el 4%, y que la sanidad un 5,8%. Fijaros de qué volumen estamos hablando. Bueno, lo tengo por aquí. La cifra de beneficiarios ahora mismo aproximadamente es de 9.600.000, pero es que la cifra... Que ya es gente, Ya es gente. Pero es que el coste anual son 139.647 millones de euros, el sostenimiento de esto. Con todo, lo mismo que digo una cosa, pues digo otra, porque empieza uno a informarse. Pues fijaros, solamente en cuestiones sociales, hablo, están por delante de nosotros Dinamarca, en Europa, que es el número 1, y luego Finlandia, Islandia, Noruega, Suiza, Holanda, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Austria y Bélgica, y ya el siguiente es España, a nivel mundial. Hablo, ya no de la Unión, a nivel mundial. Es decir, que somos un país que, fijaros que no he nombrado a Francia, ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a Israel tampoco, que son potencias económicas, no los he nombrado porque no están. Estamos nosotros dentro de eso mejor, el trabajo de muchos años, de todas generaciones anteriores. Y ahora estamos en ese punto donde efectivamente hay que tener imaginación para decir qué hacemos. Lo del IPC y lo del 0,25 este año es un insulto, ¿no? Claramente es un insulto. No me extraña que digan que hay pensionistas que han devuelto la carta al ministerio. Yo no lo hice, la verdad que la rompí nada más verla. La recibí, lo leí y dije, bueno, si esto ya lo sabía, digo, Rehusado. Sí, no, la quemé en la chimenea. Estaba encendida y la quemé allí. Pero mira, hubiera sido una buena idea devolverla. Y claro, ¿cómo consigues el dinero en los cotizantes si tenemos un nivel de paro enorme todavía, por más que nos doren la píldora? No hemos llegado a esos 20 millones que parece que se estiman como poco. Así que ese es el primer problema que tenemos que arreglar e intentar sacar dinero de esas pensiones. Pero no sé por qué, y tengo para hablar una hora, pero no lo voy a hacer. No sé por qué, tengo datos de todo tipo, pedidme lo que queráis. No sé por qué la música que suena en Europa
y también en España, por lo tanto, es el ir marcándonos el camino hacia eso. Sí, pero ¿quién lo dice eso luego? Pero eso que tú te hueles, ¿quién nos lo va a decir? Venga. Lo dice, Claro. empezando por el ministro. A ver. Carlos. Vamos a ver, en primer lugar, lo que se ha aprobado, que ha reavivado un poco el debate, es un cambio en los planes de pensiones. Como dijo Rafa antes, los planes de pensiones han sufrido muchos cambios legislativos respecto a su fiscalidad. Y en los últimos años el más gordo fue que, digamos, desincentivó el que la gente aportase al plan de pensiones. Fue en el 2006, creo que fue que tú antes, cuando rescatabas el plan de pensiones, el 40% no tributaba. Y tributaba el resto si lo rescatabas de una sola vez. Si lo rescatabas en meses, pues no. Al quitar eso en el año 2006, pues es cierto que pues como que se desincentivó y Muy poco a atractivo, poco la atractivo, gente, atractivo. porque al final dices, bueno, si lo que aporto y luego lo voy a pagar lo mismo, pues que... Y optó por otros productos financieros que tampoco tienen mucho salvofondos con su riesgo, no tienen mucho... Entonces, que ha estado un tiempo ahí que los productos financieros de interés fijo garantizado ya no existen, y la gente lo que hace es pues invertir en paquetes a largo plazo, que son los que te dan cierta garantía. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues en base a que se demanda, porque por un lado se tiene necesidad de liquidez y por otro lado hay que incentivar, pues el que no puede lógicamente pues no puede, pero hay que incentivar que la gente, en base a lo que ha contado Rafa antes, pues vaya aportando a un plan para garantizar ese 100% o ese 90%. Yo con el 90%, cuando me vaya a jubilar yo, ya firmo si me llega el 90% entre una cosa y otra. Por eso No, te digo no, digo entre una cosa y otra. Entre una cosa y otra. Ya firmo ahora mismo si me llega el 90% porque aquí el problema es de base. El problema que le tenemos es un problema de pirámide. Entonces, aparte de que efectivamente se está incrementando la esperanza de vida, la pirámide se ha invertido totalmente. Entonces, en la época de mi padre con respecto a mi abuelo, pues eran 5, trabajaban por cada uno. El ratio trabajo-pensión ahora mismo está por encima del 50%, creo que es el 52%. Sí. Y fijaros los problemas que tenemos, que ya se está hablando de que el gobierno tiene que dotar presupuestariamente para complementar. Se prevé que para el 2052, creo que era, el ratio ya es casi el 100%. O sea, cada 100 personas trabajando, 100 personas, o sea, cuando yo espero jubilarme, 100 personas queremos cobrar una pensión. Entonces está claro que, ¿qué va a pasar? Que la gente que esté trabajando en aquel momento le van a freír a impuestos. Y a ver qué nivel de sueldos. Y eso va a generar un conflicto intergeneracional. Voy a decir, ¿por qué tenemos que estar nosotros? ¿Por qué ellos no van a acordarse de que nosotros ahora estamos cotizando para los siguientes? Entonces, no me acuerdo quién de los dos ha dicho que aquí alguien o todos tienen que ponerse de acuerdo y poner el cascabel al gato. Hay que tomar una determinación. Quizás el camino vaya en parte por la tendencia que nos va a ir marcando Europa. Que claro, Ahora abundamos. por ahí mucha gente, es que ya nos quieren quitar los servicios públicos. Bueno, oye, pues si queréis seguimos con los ojos cerrados y dentro de, porque cuanto más tiempo cerremos los ojos, más gordo va a ser el golpe, como nos pasó cuando estábamos en la Champions League de la economía hasta que nos pegamos el sartenazo. Entonces, si empezamos a hablar serio a tiempo, pues menos doloroso será y mejor lo corregiremos, pero tenemos que tomar una decisión entre todos, porque esto si no se toma entre todos no va a servir para nada. Hay que juntarse a abrir el Pacto de Toledo, pues con Celia o con quien corresponda, pero claro. Celia estará ahí presidiendo la comisión, pero serán muchos los que tendrán que opinar y decidir. Y pues como tú has dicho, ver qué pasa con esos coeficientes, porque yo cuando también leí la ley aquella, cuando escuché lo del coeficiente Carlos, de esperanza de vida... Si lo de Celia es porque ha trascendido a... Fíjate, si la conocen hasta los... gente internacional, ¿no? Por los comentarios que ha dado. El tema de... Yo cuando leí la ley, cuando salió, el tema de la esperanza de vida, pues a un amigo que está en tema laboral y eso le pregunté, digo, pero eso está exactamente que me dice, pues mira, te lo voy a simplificar, y igual es un ejemplo muy burdo, dice, pero tú suponte que cuando tú tienes 55 años, que ya empiezas a pensar 60 en la jubilación, viene un científico y descubre una cédula madre que acaba con el cáncer. Automáticamente la esperanza de vida va a subir, pues puede subir hasta 10 años, porque ahora mismo es lo que más está matando a la gente.
automáticamente tu pensión se puede llegar a bajar un 15%, pero así, por decreto, porque te va a pillar en el tramo. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser eso? Hombre, me alegro porque descubran la cédula, pero no creo que eso. Dice, pues es que es así. Y ahora mismo pues la esperanza de vida sube, poco a poco sube, el coeficiente ese se aplica poco a poco, pero se aplica y año a año va restando. Entonces hay que buscar la fórmula. Se habló en un momento de pues que cada uno tenga su mochila de cotización, que bueno, digamos que sí que en cierta medida te incentiva, porque cuando tú sabes que es tu mochila a la que tú vas aportando y que no depende del bandazo político que pueda dar cada uno, dices, porque tú si tú sabes realmente que es tu garantía, ¿por qué aporta la gente a los planes de pensiones privados? El que puede, porque dice, bueno, esto es mío, esto no me lo va a quitar nadie, porque hay gente, yo siempre he sido muy pro a animar a la gente a cotizar. Sinceramente, desde que salió ese, pues ya le digo, igual tienes que pensar en alguno privado. ¿Por qué? Porque te da más garantías. Antes, con la pirámide como estaba, se podía garantizar otro. Ahora, desgraciadamente, no es así. Entonces, hay que pensar en algo que la gente le anime a cotizar, ese 3%, pero que igual voluntariamente, si tú sabes que es para ti, igual pones un 5 cuando puedes, un 2 cuando puedes menos, pero te garantiza tu jubilación, que es lo que a la gente le preocupa. Y a la gente que no pueda cotizar en esa mochila de cotización, que el Estado establezca, o el Gobierno, una medida de mínimos en el que todo el mundo, pues vía subsistencia, como se hace con otras cosas, tenga una pensión mínima garantizada. Buscar algo de esa manera. Leire, más que el problema económico, ¿no te preocupa la falta de responsabilidad de la clase política, que no se ponen todos de acuerdo para poder solucionar este problema? Porque claro, es una patata caliente, ¿no? Y hay que tomar medidas que en muchos casos son muy desagradables, pero hay que tomarlas. Fíjate, yo creo que estamos en el proceso de la pescadilla que se muerde la cola. Y además hemos entrado en un bucle de conformismo con la situación que a mí me preocupa mucho. Primero, con las cotizaciones y los tipos de contrato y los tipos de trabajo que tenemos, es imposible poder remontar esta situación. Y es un insulto a la inteligencia, y está consiguiendo Mariano Rajoy y Cecilia Villalobos algo que yo jamás pensé que iba a ver, y es que se sumen los pensionistas, que se unan los pensionistas, ya no en la crítica de que la pensión suba poco, que también, en que están hartos de que les insulten la inteligencia, probablemente. Tú no puedes decir que subes las pensiones un 0,25 si el IPC sube un 1,5, porque no puede ser, porque es que el mismo día que sale una carta diciendo que te han subido un 0,25, anuncias una subida de la luz de un 10%, echándole la culpa al viento que no hay. Me da igual, si yo no voy ni a cuestionar, pero es que el problema es que estamos entrando en un bucle de estupideces verbales políticas que a mí, como ciudadana, ya empieza a hartarme. Verás, si ya no es que Celia Villalobos presida esa comisión, me parece bien, es que cada vez que ella desbarra y dice cosas que no debe, está insultando a un montón de pensionistas. Y dicho esto, nadie se ha planteado que a lo mejor igual lo que hay que hacer es incentivar la natalidad, que haya mejor trabajo, mejor empleo, que sea posible que cotice más y que sea posible hacer más viable el futuro de las pensiones, porque yo todo el mundo veo cómo solucionar la catástrofe, pero a nadie veo intentando evitar la catástrofe. Y yo a veces veo en el informativo, mi hija dice que esto ya es un deporte de alto riesgo, tiene 12 años, es para que nos lo hagamos mirar. O sea, nadie ha pensado en que la solución no es tanto cómo recortamos las pensiones, sino cómo hacemos para retornar a una época anterior. Es que ahora los mileuristas son capitanes generales. Ya hace 10 años nos reímos de ellos. Efectivamente, es que ahora los mileuristas son capitanes generales, pero es que estamos viendo jornadas de 12 horas por 300 euros. Pero ¿cómo no se va a vaciar la hucha de las pensiones? ¿Cómo no va a incrementarse la necesidad presupuestaria de los presupuestos con estas cotizaciones? Nos hemos acostumbrado a adornar cifras sin ver el sustrato de las cifras. Hemos creado 100.000 empleos, no. Si consideramos empleo
a 1 hora al día, 3 horas al día, 4 horas al día, bueno, vale. A partir de 3 horas a la semana es empleo. Vale. Legalmente, sí. Bien, pero que legalmente sea empleo no significa que sea empleo tal y como lo conocemos y tal y como hace sostenible el sistema. Esa es de la depravación de la reforma laboral que mucha gente se queja. Claro que se ha creado empleo, pero ¿qué empleo? Si tú creas una clase social que no existía, que era la de los trabajadores pobres, y acto seguido sales diciendo, tienen ustedes que ahorrar un poquillo para asegurar las pensiones y la educación, y esto se lo he escuchado yo al presidente de nuestro gobierno, pues acto seguido tienes a una masa de gente ofendida. Es que claro que se tienen que ofender. Y ya no estoy entrando en la cuestión de si había que hacerlo o no, yo creo que no, pero ya no voy a entrar en esa cuestión. Se trata de que midamos las palabras y sobre todo de que no entremos en este bucle de intentar solucionar la catástrofe y no salir de la catástrofe, porque todavía no he oído a nadie cómo vamos a hacer para aumentar la natalidad. Efectivamente, la pirámide está invertida. ¿Nos vamos a conformar con ser un país que se muere o vamos a intentar volver a ser un país que no se muera? Antes has hablado de la despoblación. Sí. Claro, a ver si vamos a hacer con el país como estamos haciendo con los pueblos. No. De todas formas es que, ya decía yo antes que es que entran muchas cosas, pero no, si los pensionistas no están tan desinformados, ¿no? Si tienen una buena información, conocen, se cabrean, etcétera, etcétera, y con razón. Y una de las cuestiones que se están planteando, que están en la calle, es, por ejemplo, algo tan sencillo y tan complicado, ya también lo digo, como decir, oiga, ¿por qué tenemos que cotizar IRPF en una pensión? Cuando se supone que el IRPF procede de las rentas del trabajo y está claro que una viuda o un pensionista, etcétera, no están trabajando. Vale, pues entonces hay que buscar la solución, ¿no? Hay que mirar a ver por qué se está cotizando. Porque con trabajos de 3 horas, de 4 y de 6 y de lo que sea, lo que quieras. Pero ¿sabes qué ha pasado el año pasado? Que hemos rebajado el déficit nacional del Estado solo con dinero proveniente del IRPF en 20.000 millones. Qué casualidad que el importe que procede solamente de IRPF de las pensiones es 18.000. Luego han contribuido con su IRPF los pensionistas a rebajar en esos 18.000 euros el tema. Y dices, ¿cuánto le costaría al Estado no quitarles el pues eso, 18.000 euros? 18.000 euros que si se reparten de una manera lineal, sería un incremento de 130 euros a cada pensionista. Que ya lo agradecerían, que ya lo agradecerían. Digo lineal, no proporcional. Lineal, claro, no, lineal, a todos. Venga, repartimos la cifra entre todos. De partes ese dinero entre 9 millones y pico que hay, 9 millones y 100, hasta sale 130 euros, ¿no? Y que no paguen IRPF. Ese es el debate y esa es una de las exigencias que están trasladando las agrupaciones de pensionistas al Pacto de Toledo, diciéndoles no queremos pagar esto porque nos parece que es una doble imposición. Durante toda nuestra vida ya hemos estado pagando eso y ahora nos vuelven ustedes a grabar, ¿no? Porque hay luego paradojas como que dentro del país, y sin abundar en ello, entramos en la fiscalidad vasca, fiscalidad navarra y tal, y amigo, ahí ya nos encontramos con una brecha, no sé si salarial, si no sé qué, pero otra brecha que también tenemos en el país y que parece que nadie habla de ella, y eso que los 40 millones y pico estamos en la otra parte y no allí, ¿no? Vale, todo esto. Y eso es las preguntas que se hacen, y eso es lo que plantean. ¿Qué hicieron en Alemania además de ese 3% que antes se me quedó en el tintero? Pues a Gustavo no le gustará mucho, pero subieron el impuesto a las empresas para compensar ese déficit que tenían. Porque cuando uno va a los presupuestos del Estado y mira lo que se ingresa por el impuesto de sociedades, pues resulta que es una cifra ridícula en este país. Impuesto de sociedades hablo. Es una cifra ridícula. Y bueno, las empresas... No te preocupes, si es para las grandes empresas. Las grandes, eso. Las grandes compañías. Las grandes multinacionales. No la pequeña. Eso, que actúan en el país, que se hacen ricas en el país y que en algunos casos tienen sus domicilios fuera del país.
Y esas son otro tipo de actuaciones que dices, ya, pues si hay que repartir... Ahí está el cofre, ahí está el cofre. Claro, vamos Ahí a está el repartir cofre. 18.000 euros entre los pensionistas. Búsquelos. Hoy 18.000 me ha venido a la millones, cabeza una anécdota que no me resisto a contarla. Siendo yo concejal en Los Corrales, me pidió una señora muy mayor, la verdad, que la tapase unos baches en su calle y le dije, ahora no tengo dinero. Y me dijo, pues lo robas. Así de claro. Bueno, pues es lo una idea. robas, pero me los tapas. Es una idea. Aquí digo, oiga, hacen falta 18.000 millones. Que lo busquen. Que los busquen. ¿Dónde? Están. Donde los hay. Donde A sea. lo mejor no tenemos que derivar tanto a eso de los planes privados, porque me temo que la mayoría de los que ahora se están quejando de la situación que nos va a sobrevenir no los tienen, ni nunca pudieron tenerlos. Carlos. Los que los han tenido los tienen. Y nos vamos. Esos Vamos a ver. no se quejan de nada. Venga, que nos vamos a tomar un café de dormir. Al hilo de lo que decía Leire, efectivamente, que es que estamos poniendo la venda en la herida. Pues sí, claro, porque estamos hablando de un problema que tenemos, que hay que buscarle una solución. Estamos hablando de ese problema. Eso no quiere decir que no se tomen otro tipo de medidas para invertir la pirámide, que realmente es el problema, el origen del problema. Si tuviésemos una pirámide favorable, no estaríamos hablando de esto, pero como tenemos esta ¿Pero qué medidas? como tenemos esta situación, lo primero hay que tener claro que este problema viene, hay que tomar alguna medida y luego tomar otras medidas. Pues medidas, desde el gobierno se amplió la paternidad, yo he sido uno de los que me he beneficiado de ello. Yo creo que todo lo que sea estimular a la gente a que tenga hijos son medidas. Desde el gobierno ya de anteriores, del Partido Popular también, se incentivó la maternidad, que fue cuando se incentivó la maternidad. Ahora se acaba de publicar una ley para autónomos en las que se han dado una serie de coberturas para autónomas que tengan hijos, coberturas que no había, que se han mejorado mucho, para sustituciones, con bonificaciones en la seguridad social, con ayudas, con contratos incluso a familiares. Pues así se incentiva la natalidad. Cómo se nota la brecha generacional, ¿no? Fíjate de qué está hablando él, de tener hijos, y a mí que me... Pero es que es la solución. Es la solución al problema. Los Tú que 9 mandas millones de cartas. pensionistas no es tener hijos. Pero luego, por ejemplo, los pensionistas, se ha hablado aquí Claro. del IRPF de las pensiones bajas. ¿Qué entendéis por pensiones bajas? Porque la gente que tiene una pensión de 1.000 euros no paga IRPF. Te lo puedo garantizar porque me dedico a ello. Sí, no esa pagan parte de- IRPF. O sea, lo pagan, que eso también se ha aprobado hace bien poco. Porque hace bien poco se aprobó la ley que el que cobrase menos de 1.000 euros al mes no pagaba IRPF. Eso es esta última La legislatura. cifra media de jubilación en España, la cifra media, la pensión media está en 1.080. La media. Pues la media no paga IRPF. Claro. Entonces, Exactamente los que cobran menos de 22.000, Carlos. sí, no. Los que, 22.000. porque los que cobran 18.000 sí pagan IRPF. Pero Menos los de que cobran 22.000. 1.080 no pagan IRPF. Entonces, porque se lo retienen, quiero decir. No están obligados a hacer la declaración, pero sí Eso. pagan IRPF. Entonces, el tema de vía impuestos, el gobierno del Partido Popular subió los impuestos a las sociedades. ¿Cómo? No dejando compensar pérdidas, no dejando aplicar una serie de coeficientes, o sea, reduciendo la tal, ampliando los pagos a cuenta para buscar liquidez. Eso se ha hecho. O sea, no solo se ha subido cuando se subió el IRPF, que luego se bajó, porque se habla de IRPF y os puedo garantizar que el IRPF que paga un asalariado medio hoy es inferior al que se pagaba en el 2011 cuando entró el gobierno del Partido Popular a gobernar. Y eso os lo puedo garantizar. Se subió, efectivamente se subió, pero luego se bajó y ahora se paga menos. Lo único que se subió, que efectivamente no se bajó, fue el IVA. Ahí estoy de acuerdo, que es un impuesto que yo también en muchas cosas podría estar de acuerdo. Pero claro, yo entiendo que los que están ahí tienen que tomar sus decisiones. Los 18.000 millones que si no pagasen los pensionistas, que somos los que compensamos el déficit, y los que tienen una pensión, un salario de 25.000, si yo en vez de pagar un 24 o un 28 de media pagase un 20, yo soy el que compensa. Claro, cada uno mira desde su ventana, como dice aquel. Entonces, o sea, pedir por un lado subir las jubilaciones y pedir por otro lado que no se pague IRPF, Pero vamos, mira, tenemos que ponernos de acuerdo. Mira, vuelves a entrar en lo que hemos hablado al principio de este programa, y es que nos conformamos. No me conformo con nada, no. Fíjate, las pensiones mínimas de este país son muy mínimas. Claro Eso que sí. hubo
un presidente que las subió cerca de un 40%, las no contributivas y las mínimas, pero aún así son pensiones muy mínimas. Quiero decir, ¿a qué le llamas pensiones mínimas? Está hablando Rafael, que es una media de 1.080 euros. 1.080 euros con la calidad de vida la media. 1.080 euros con la calidad de vida hoy, teniendo en cuenta que tienes un copago que no tenías antes de medicamentos, teniendo en cuenta que tienes unas tarifas eléctricas que nunca se han conocido igual. Te doy de 3 datos. Pensión mínima en España de jubilación, 787. La media de todas, sumando todas y dividiéndolas entre todas, está en 930. Pero es que aquí, fíjate, entran las pensiones ganaderas. 2 minutos y no entra todo. Claro, aquí en Cantabria, todo, pensiones ganaderas son más bajas todavía. Solo un detalle, que tú has dicho antes, que si ahora se habla de cifras de que se incrementan 100.000 empleos. Vamos a ver, eso está muy bien. Y que ese empleo, ahora mismo la gente que tiene un empleo, que consigue un empleo, lo que piensa es en mejorar su empleo. Hace 5 años la gente lo que pensaba es en el miedo, el que le tenía en perderle. Era lo que pensaba. Y ahora lo que piensan es en mejorarle. Y el que no le tiene, en que tiene opciones a conseguirlo. Yo creo que en ese sentido. No, es que esa es la realidad. No, esa es la realidad. Que la culpa es de esos trabajadores que tenían miedo a perderlo. Y que, sí, claro. Me quiere decir que cuando tú consigues un empleo. Vas a acabar diciéndome que gracias al gobierno de Mariano Rajoy se les ha quitado ese problema. No. En que si hay más gente que trabaja, mejor se solucionará eso. Nos vamos. No con esos sueldos. Claro, pero no de esa manera. No en el paro tampoco. Rafa, la culpa fue del cha-cha-cha. Nos vamos a tomar un café el dromedario, que está riquísimo. Y no da nervios, no da nervios. Y da gusto, ¿no? Pues sí, es que claro, es un café excelente. Además inspira, porque es que dice, cambiemos aves por pensiones. Se nota cuando vas a una cafetería a pedir y te ponen un buen café que es dromedario. Menos aves y más pensiones, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por estar ahí aguantándonos, soportándonos un poquito cada semana. Venga, más y mejor la semana próxima, claramente claro.